Entonces lo que vamos a hacer ahora, al inicio de la clase, antes de ver el objetivo, el título y todo el tema que corresponde a la clase del día de hoy, es revisar la actividad pendiente que quedó de la clase anterior a la anterior. ¿Sí? Tenemos que decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esta del caramelo instructivo y el tema de las acciones principales, etcétera, ¿ya? Este era el texto que tuvieron que leer, que es el caramelo instructivo, que es un fragmento cortito, y la actividad que tenían que hacer era el desarrollo de esta página, que es la 45. Entonces, voy a ir haciendo las preguntas. A medida que yo pregunto, usted prende su micrófono, dice su nombre, y cuando yo diga su nombre y le doy el paso, usted responde. Y empezamos a responder todos juntos las preguntas que corresponden. Denme un segundo que voy a buscar mi desarrollo que tengo en un cuaderno y empezamos. Denme un segundito. Yo quizás juego de frente. ¿Qué pasó? No, olviden. Ya. Página 45, ¿no? 23. Ya, acá está. Empezamos entonces. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es el tema principal de la historia que acabas de leer? ¿Alguien que me lea su respuesta? Yo. La ¿Quién es Constanza yo? Briones. Constanza Briones. La conclusión es educación es diferente. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es el tema principal de la historia que acabas de leer? ¿Cuál es el tema del tema que trata la historia? ¿Alguien que me dé la respuesta? Yo, Javiera. ¿Quién es yo? Javiera, ya dígame, ¿cuál es su respuesta? Que un niño no quiere tomarse un jarabe y la mamá lo quiere convencer. Ya, bien, le falta solo una pequeña cosa. ¿Cuál era la importancia del jarabe? Un jarabe que... Para que aprendiera. Para que aprendiera. Claro, entonces el tema es que hay un niño que no se quiere tomar o no se quiere comer un alimento o tomar un jarabe en este caso, el que es el caramelo, como se le llama, y la mamá tiene que buscar la manera de convencerlo. ¿Por qué es importante que se tome este caramelo o se coma este alimento? Porque a través de él va a aprender cosas, ¿ya? Ese es como el tema del cual trata la historia. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Seguimos. Pregunta B. ¿Cuál es la complicación que tiene que resolver la mamá y por qué? Yo, Almendra. Almendra, ¿te escucho? El problema es que el niño no se quiere tomar el remedio o jarabe. ¿Ya? Y la mamá le intenta contar historias para que se lo logre tomar. Ya, Almendra, entonces la respuesta que tú me das, la respuesta correcta es que el niño no se quiere tomar el jarabe y la mamá tiene que... Contarle historias para que se lo logre tomar. Ya, pero... Claro, lo tiene que convencer. Entonces, el niño no quiere tomarse el jarabe y la mamá lo que tiene que hacer es convencerlo. Esa es la complicación, ¿ya? Después, cómo lo hace, tiene que ver con las acciones que usa para resolver la complicación. Pero la complicación es, el niño no quiere tomarse el jarabe y la mamá tiene que buscar la manera de convencerlo, ¿ya? C. ¿Qué acciones realiza la mamá para resolver el problema? Y aquí sí viene, Almendra, lo que tú me dijiste. Vayan dándome ideas porque hay varias acciones que hace la mamá. Profe, yo Alexander. Alexander. La mamá de Carolina. Alexander. No, ya había probado la... Dije Alexander. Alexander, te escuchamos. No, profe, yo no. Me da vergüenza. ¿Ya alguien más? Yo, Omar. Yo, Javiera. Omar, te escucho, Omar. ¿Y la mamá lo motiva a probar? Ya, primero que la mamá lo motiva a probar. Segundo, ¿quién tiene otra? Yo. Diga, Javiera, te escucho. Que primero le da el jarabe al robot electrónico. Ya hace que el robot pruebe el jarabe antes. Otra más, ¿cuál más? Le dice los sabores ricos que tiene. Le dice el tema de que los sabores son ricos. Entonces, lo intenta convencer, le dice que los sabores son ricos y le pide al robot que pruebe el jarabe antes de que lo pruebe el niño. ¿Ya? Esas son las 3 acciones que realiza. ¿Hay alguien que tenga alguna más? No, esas son como las 3 básicas, ¿ya? Vámonos a la nubecita de la reflexión. Dice, ¿qué estrategias has utilizado para identificar el tema principal y la complicación? ¿Cómo lo hicieron? Fijarme en las acciones más importantes. Ya, fijarse en las acciones más importantes. ¿Qué más?
¿Qué más hicieron? Profe, ¿Escuchó? Agustín, ¿te escucho? ¿Sirve la estrategia de analizar el texto? Claro, pero eso, en el fondo lo que tú estás haciendo ahí es decirme que, claro, pues todas estas son estrategias, pero ¿cuál es una específica? Por ejemplo, yo les decía en una clase, que era importante analizar qué es lo que hacían los personajes principales de la historia, por ejemplo. Entonces, era decir así como la mamá, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Entonces, ¿qué acciones hace? Más importantes. Claro, determinar cuáles son las acciones más importantes en razón del tipo de personaje. Ya esa es una estrategia. Sigamos entonces. El recuadro que había que completar, que es este que está acá abajo. Déjenme bajar la flechita. Que es este que está acá. Comencemos entonces. ¿Cuál es el tema central? Yo, Omar. Que el niño no Omar, se quiere acuérdese, tomar Connie. Connie, usted dice su nombre, yo la nombro y usted habla. ¿Ya? Omar. El niño no se quiere tomar el líquido. No, porque esa es la complicación. ¿Cuál es el Si tema una del que se mamá trata acá? quiere convencer a un niño que no... de una madre que trata de convencer al hijo de que se tome un jarabe. Ya, pero más resumido, ¿cómo sería? No lo sé. Ya. Todos borren. Ya, díganme, ¿quién es? ¿Quién es? Yo, Almendra. ¿Almendra? El niño no quiere tomarse el jarabe y la mamá hace lo posible para que se lo tome. Eso sigue siendo la complicación. ¿Les doy la respuesta yo? Yo, ¿Quién es yo? ¿La Marian? Isidora. Ah, Isidora, dime. No, mejor no. Ya les doy la respuesta yo entonces. Sí. Bueno, ¿Ya? El tema del que trata el cuento que ustedes leyeron es la importancia de alimentarse para aprender. Ese es el tema. Entonces, si lo tienen ahí, corríjanlo. No lo borren, sino que escríbanlo al lado. La importancia de alimentarse para aprender. Profe, ¿cuál pregunta era esa? La del recuadro, vamos en la D. Estamos aquí, Alexander, mira, Ya. en el tema central Sí. es la importancia de alimentarse para aprender. De alimentarse. Para aprender. ¿Ya? Entonces ese es el tema como central de manera resumida, ¿ya? Luego tenemos la complicación. ¿Cuál es la complicación entonces? La Constanza, que el niño Connie. no se quiere tomarse Ya, entonces que el niño no quiere, el verde, que era álgebra. entonces el niño no quiere comerse el caramelo, ¿ya? Esa es la complicación, ¿cierto? Sí. Sí, Ya. ¿Y la solución cuál es? que la Yo, mamá Javier, dice y dice Connie. ya. Connie, Connie. la segunda vez que te explico, tienes que decir tu nombre y cuando yo diga tu nombre te doy el pie para que hables, porque si no pasas a llevar a tus compañeros. Yo, Constanza. Ya, que Connie, la ahora mamá- sí. Que la mamá lo convence hasta que dice ya y me lo tomo. Ya, perfecto. Entonces, la mamá, ¿cuál es la solución? Que la mamá lo convence a través de la ayuda de quién? De Del robot, perfecto. Hasta que el niño se come el caramelo. Entonces ahí tendríamos el recuadro armado. Nos vamos con la pregunta E. ¿Cuáles son las acciones principales del relato? Me van nombrando desde de a una. yo, Javiera, Javiera, que la número 1 que puse yo es que el niño no quiere tomarse el líquido informante. perfecto. Esa es una acción principal. ¿Alguien que tenga alguna más? Chiquillos, si no aportan, no vamos a avanzar en la clase. ¿Alguien que tenga otra acción? ¿cuál van? Nicolás, vamos en la E. Ah, ya, y también voy ahí. ¿No? ¿Nadie más? Yo tengo todas. Ya dígalas todas entonces. Y Que la mamá lo intenta convencer, las dos que puse yo. Ya, perfecto. La mamá hace que el robot electrónico de servicio pruebe el líquido informante. Genial. ¿Ya?
y que la mamá convence al niño de beber el líquido informante. Ya, entonces nos estaría faltando solamente una. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que provoca que el niño se haya tomado el jarabe? ¿Qué es lo que pasa cuando él se lo toma? ¿Logra aprender? El niño logra aprender, ¿cierto? Sí. Entonces ahí están las acciones principales. El niño no quiere tomarse el jarabe, la mamá busca una manera de convencerlo, le pide al robot que le ayude, el niño se toma el jarabe y finalmente el niño aprende la lección. O sea, se aprende la materia que está dentro del caramelo. ¿Ya? Esas son las acciones principales. Y nos vamos a hablar de reflexión. ¿De qué manera crees que identificar las acciones principales te puede servir para entender mejor las narraciones? ¿Por qué? ¿Alguien que me lea su respuesta? ¿Nadie? No, Javiera. Javiera. A mí me porque las acciones principales son lo que dan complemento a la narración, ¿Ya? lo Entonces, que hace entender mejor el texto. perfecto. Entonces, con nosotros reconociendo las acciones principales, lo que vamos a hacer es identificar de qué se trata la historia. O sea, podemos entender de cuál es el tema de la historia gracias a las acciones principales. ¿En qué se fijaron para distinguirlas? Entonces, lo habíamos conversado un poquito más arriba. ¿En qué tenemos que fijarnos para distinguir acciones principales? ¿No? ¿Nadie? ¿En qué personas que llevan a cabo una acción? Ya, perfecto. ¿En qué personajes llevan a cabo las acciones y cuál es el rol del personaje? Si son personajes principales o los más importantes, probablemente sus acciones sean las acciones principales. ¿Ya? Eso era toda la actividad y les vuelvo a comentar lo que les comenté ayer. Nos falta lo de las palabras que lo vamos a resolver ahora. Si ustedes no hacen las actividades que yo les pido, probablemente va a volver a pasar lo que está pasando ahora. O sea, solamente voy a hacer clases con una persona y ese no es el sentido. Acuérdense que el hecho de que estén en sus casas no significa que estén de vacaciones. Y si yo les di plazo para que terminaran la actividad, es porque ustedes en clases no terminaron de hacer la actividad. Entonces, después no me digan que están sobrecargados porque ustedes tienen tiempo en clase para terminar las actividades. Así que, por favor, trabajen. Profesor, La escucho. ¿qué hicieron ayer? Abraham, ya no es tiempo de conversar lo que hicimos ayer, tú tienes que averiguarlo con tus compañeros, ¿ya? Porque ya expliqué lo que hicimos ayer al inicio de la clase. Entonces, lo de las palabras, ¿qué palabras pusieron o qué palabras destacaron y sus significados? Yo, Omar, Omar, yo puse la palabra gramática, ¿ya qué significa? conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua. Perfecto. ¿Alguien que tenga otra? ¿Puedo decir otra? Sí, dale nomás, Omar. Aritmética, Ya, ¿qué significa? parte de la matemática que estudia los números y las operaciones que se hacen con ellos. Perfecto. ¿Cuál más pusiste? Caprichosos, Ya. es una persona llevada como a sus ideas. Ujú. Perfecto. ¿Cuál más pusiste? Paladea, Ya, ¿qué significa? comer una cosa con lentitud para apreciar su sabor. Perfecto, Omar. ¿Cuál más pusiste? Ahí tienes 4, te falta una. Ruminante, Rumiante. ¿Ya? eso, Ujú. ¿Qué significa? animal que dirige los alimentos en 2 etapas, primero lo consume y luego realiza la rumia. Perfecto. Y ahí con eso terminamos la actividad pendiente de la clase antepasada. Entonces, ahora nos vamos a darles el tiempecito que les prometí para terminar la actividad del día de ayer, que era esta que tenían que leer la historia de La Llorona y completar el recuadro que aparece acá a la derecha. Entonces, les voy a dar para que terminen la actividad 7 minutos y después de eso vamos a complementar o comentar las respuestas. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, Sí. Comenzó a correr el tiempo, empiecen a trabajar. Pero esa actividad se tiene que mandar. No, esta tienen que terminar la hora para revisarla. Ah, bueno. Bueno. Bueno, pide. Profesor, la Connie, yo Connie. no veo muy bien la historia como la de La Llorona.
Pero ¿Cómo, Connie? ¿Qué cosa? sí, yo no veo muy bien la historia de la Llorona. ¿Por Se qué no ve la ves como bien? chico. Hacer zoom. Tienes que hacerle clic. Si estás en Presiona celu, dos veces la dos plantilla. veces eso. Ah, ya. Profesor, ¿qué hago si ya terminé la actividad? Esperamos los minutitos para que sus compañeros terminen y después revisamos todos juntos. Ok. ¿Ya? Profe, este no es lo de ayer, ¿cierto? Sí, lo que terminamos con la clase de ayer. Ya. Profe, Dígame. el ambiente psicológico era como... Los sentimientos, las emociones, esas cosas. ya. Profe, ¿podemos leer? Soy la Anto, ¿podemos leer de nuevo el texto Obvio. para Sí, pues, saber? obvio que sí. Sí, sí, sí. Profe, Dígame. maldad es como una emoción, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ujú. Ya. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se conectó alguien. Profe, ¿Lo escuchó? en la 6 sería que el narrador estaría afuera porque él no lo cuenta como si... O sea, él no se incluye en la historia. Claro, el narrador está afuera porque no es un personaje que realice acciones, Ah, sino que ya, solamente cuenta cosas como que ve desde lejos. ya. Oiga, profe, ¿Sofi? la 3 dice quiénes son los personajes. ¿El demonio también se cuenta o no? No, porque el demonio. Espera. Sí, 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 es un personaje. Perdón. Ya. Y acá es cierto que hay un narrador, pero de afuera. Ujú. Entonces también es un personaje el narrador, No, pues porque está fuera de la ¿o no? historia. Ah, ya. Profe, terminé. Ya, quedan 3 minutos y medio. Profe, soy la Anto. Anto, El ambiente psicológico es así como las emociones que tienen. las emociones, los sentimientos, etcétera. Ah, ya. Profesor, soy yo la Constanza. Connie, No entendí la primera. ¿de qué se trata la historia? Como en palabras muy simples, un resumen de lo que trata.
Ya. Profe, esta historia es como parecía La Llorona, ¿cierto? Es sobre La Llorona, de hecho. Sí, es que cuando le pregunté, justo leí abajo la última frase que Sí, decía po. y todo el mundo la conoce como La Llorona. Es como el origen de La Llorona. Mm. ¿30 segundos? ¿10 segundos? Profe, la última, profe, la última Te escucho, Anto, dale. dice la del narrador, Ujú. eso de que si el narrador está fuera de la historia, ¿Por qué está fuera de la historia? ¿Cómo sabes? entonces, porque Ahí lo que yo te tengo yo que creo, preguntar es, ¿el narrador es un personaje? no, digo sí, ¿Es un personaje? ¿Qué es lo que no, hace dentro de la... Ya, pues entonces, si no es un personaje, es un narrador que está afuera. Entonces ahí está la respuesta. Profe, tengo una pregunta. Escucho. Dice, Sofía. ¿cómo es el ambiente psicológico donde ocurre la historia? ¿Es Ujú. como, es como la tristeza y todo eso? Claro, ¿O estoy equivocada? hay varios ambientes dentro de la narración. Ay, ¿Ya? Ya, chiquillos, estamos en la hora. Empecemos a revisar. Los que no han terminado van completando a medida que vamos respondiendo. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ya, Sí. comenzamos entonces. Comenzamos. Entonces, decíamos que la historia que leímos trataba como de esta mujer que parecía que tenía como una doble vida, como mamá, muy cariñosa, pero también a la vez era una bruja, ¿ya? Y que en un momento es dominada o es atrapada, poseída por un demonio, que dentro de su cabeza le empieza a meter ideas y cuando logra dominarla completamente la lleva a que asesine a sus hijos tirándolos al río, los ahoga, ¿ya? Cuando la mamá reacciona y ve a sus hijos como ahogados después de que el demonio sale de su cabeza, ella como que se vuelve loca, se pone a llorar y dentro de todo esto se toma o se come una hierba venenosa y se muere, ¿ya? Pero como era una bruja, tenía que pagar por lo que ella había hecho, tenía que recibir un castigo. Entonces ella nunca terminó de morir y su alma siguió rondando por el lugar y esto le da origen a una leyenda que existe en muchos países que es la de La Llorona. Sofía. profe, en abajo, o sea, cuando dice que cuando vio a los niños, sintió como enojada porque el demonio se metió adentro, o sea, sintió un momento de enojo. No, porque ahí no, en ningún momento ella como que se va en contra del demonio, sino que ella se sume como en la locura porque ve a sus hijos muertos. Entonces, como es más que nada como que se vuelve loca de tanta pena que sentía. ¿Ya? Entonces, ¿quién me podría decir de qué se trata la historia? Así como en palabras bien simples. Yo, Javiera. Javiera. Se trata de una madre que al mismo tiempo era bruja. ¿Ya? Un demonio se apoderó de los pensamientos de la madre y esto causó que ella ahogara a sus hijos. Perfecto. ¿Y lo que provoca qué pasa con ella después? A eso no lo noté. Lo que provoca en el fondo que se... Que después entrara en una locura y Fue como una hierba y como era bruja. Ella nunca pudo descansar en paz. ¿Ya? ¿Y se transformó en quién? En La Era un Llorona. espíritu. Entonces, el tema del que trata la historia en el fondo es el origen de quién?
La Llorona. De La Llorona. Eso es en resumen. La historia trata, o el tema de la historia es el origen de La Llorona, ¿ya? ¿Cuál es la complicación que se presenta? ¿Cuál es el problema que se tiene que resolver? Un demonio se apodera de su mente y ahoga a sus hijos. Perfecto, esa es la complicación, ¿ya? Y eso es lo que Ah, provoca... yo había puesto eso, yo le leí en... Yo había puesto el origen de La Llorona en la 1 y yo le leí la respuesta 2. Entonces la complicación es que hay un demonio que atrapa la cabeza de esta persona y por ella, o por esto, termina asesinando a sus hijos, ¿ya? ¿Quiénes son los personajes acá? La madre... ¿Sofía? Es la madre, los dos hijos y el demonio. Ya. La madre, ¿quién sería? ¿El protagonista o secundario? Protagonista. Entonces sabemos que la madre es la protagonista, ¿ya? ¿Los hijos son personajes? Secundario. Sí, secundario. Pausa. ¿Qué acciones realizan los hijos? Nada, son personajes. Ninguna. Entonces los personajes no son hijos, o sea, los hijos no son personajes. Los personajes es el demonio y la madre. El demonio y la madre son los dos Y yo personajes puse La Llorona porque la Llorona es otro personaje que se Claro, también podríamos determinar que al momento de transformarse en La Llorona se transforma en otro personaje y por ende también se puede denominar como un nuevo personaje, ¿ya? Entonces tenemos la madre que es protagonista, el demonio, ¿qué tipo de personaje sería? Principal. También es protagonista o principal, muy bien. Y después tenemos a La Llorona, que sería el próximo personaje, que es un personaje incidental, si tendríamos que llamarlo de alguna manera. Es una mezcla de los dos. Claro, es una mezcla de los dos. El demonio y la madre. Exacto. ¿Cómo es el ambiente físico donde ocurre la historia? En un pueblo lejano. Javier, acuérdense que me tiene que decir su nombre, yo la dejo hablar para Yo, que no Alexander. toquemos. Alexander. Yo dije primero. Sería de terror, digamos. No, porque estoy preguntando por el ambiente físico. Ah, el ambiente físico sería como un bosque. Ya, ¿y cuál es la característica? Porque está claro. ¿Qué me lo puede decir? Nico. Nicolás. Es un pueblo lejano cerca de un río. Ya, ¿y cuál más? Porque hay otro más. ¿En serio? Sí. ¿Y el bosque? Un pueblo que No, tiene un río. El río. Ya, paren. Recuérdense que tienen que decir su nombre. Tenemos que el primero es un pueblo lejano cerca de un río. Ese es el primer espacio físico. ¿Y después? Yo, almendra. ¿Almendra? El bosque. ¿Dónde dice que hay un bosque? Yo, Omar. Omar. El río. El río, ¿ya? Entonces ella dice que está como en el río porque ella está dentro del río porque ve a su hijo flotando, ¿ya? Entonces es el pueblo lejano cerca del río y luego es el mismo río, ¿ya? Esos son como los lugares físicos. Seguimos. ¿Cómo es el ambiente psicológico donde ocurre la historia? Hay varios, así que vayan nombrándomelos. De terror. O sea, perdón. Yo, Omar. ¿Ya? De terror. Ya en uno hay uno de terror. ¿Cuál más? Yo, Javiera. Javiera. Igual triste. Ya, la tristeza. ¿Cuál más? ¿Podría ser amor? Sofía. Culpable. Ya, la culpa también sirve. ¿Cuál más? Podría ser amor porque es el amor que ella tenía a sus hijos. Sí, acá así como técnicamente en el primer párrafo le llaman cariño. Ella dice que le sentía cariño por sus hijos, entonces ahí también hay otro ambiente. ¿Ya? Yo, almendra. Almendra. Enojo por... Ya, rabia, ira, etcétera. Falta uno. ¿Por qué ella se quita la vida? Locura. Yo, Antonella. Antonella. Yo puse crueldad igual porque mató a sus hijos, ahogándolos. Ya, también. Falta locura y crueldad. Estamos, todos esos sirven. Y finalmente, ¿el narrador está dentro o fuera de la historia? Yo, Javier. Omar. El Omar. Omar. Está fuera de la historia. Ya, ¿por qué está fuera de la historia? Porque no participa. ¿Cómo se...? Porque no es un Porque personaje. no... Exactamente. Porque no es un personaje que realice acciones. Entonces, está fuera de la historia porque no es un personaje que realice acciones. Perfecto, y ahí terminamos la actividad. Por fin llegamos al título y objetivo del día de hoy. Hoy día lo que vamos a ver son las costumbres presentes en una narración y el objetivo es comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Entonces, 3 minutitos para que anoten su título y su objetivo. Profe, hoy día, ¿cuántas diapositivas vamos a hacer?
No son muchas. ¿Ya? No. Listo. Terminado. Listo. Aquí a poco. Para los que van terminando, échenle un vistazo a la imagen que aparece en la portada y vean a los monitos o estas personitas que aparecen alrededor del mundo y quédense con esta pregunta en la cabeza. ¿Qué es lo que representan esos personajes que aparecen ahí? ¿El coronavirus? No. La Unión Mundial. Pensé que era un coronavirus cuando vi la imagen. No, bueno, representan sí como la Unión Mundial, pero vean la ropa, vean los distintos orígenes. La unión de países. Distintos orígenes. Distintos Ah, países. Ellos. Bien, 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 bien. Ya. Yo puse. ¿La costumbre o no? Omar, diste con el clavo. La imagen que aparece en esta portada, mientras terminan de anotar, representa las diferentes costumbres que se pueden reconocer alrededor del mundo. Por ejemplo, hay un niñito acá que es un alemán, entonces los alemanes acostumbran en su origen a vestirse de esta manera, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, un ruso que acostumbran a vestirse de esta manera, entonces todos estos se transforman en trajes típicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a medida de la costumbre se han ido transformando en tradición para un país. Almendra. ¿Hay algún chileno? Creo que no. Voy a preguntar lo mismo. No está posible. Hay como un árabe o un egipcio, creo que se podría ser este. Hay un cowboy de Estados Unidos. Esa. Está aquí. Aquí podríamos decir que hay uno que se acerca a nuestra cultura, que es el Rapa Nui. Está el italiano, el chino, está el hindú, el mexicano, ¿Cuál es el ruso? el ruso este que está acá. Profe, ¿cuál es el estadounidense? Este, el cowboy. ¿Ya? Entonces, ¿avanzamos? Sí. Sí. Ya, avanzamos. Estas preguntas van a poner como título actividad inicial y las vamos a responder todos juntos. ¿Estamos? Para que avancemos más rápido, porque como nos demoramos un montón en la primera actividad, vamos a avanzar rápido con esta primera actividad inicial. Entonces, actividad inicial y tiene que ver con lo que vimos en clase ayer y nos vamos a ir acordando juntos. Van poniendo las respuestas en su cuaderno a medida que las vamos respondiendo todos. 1. ¿Qué es un ambiente narrativo según lo que vimos ayer? ¿Alguien que me podría decir así como con sus palabras? Yo, Javiera. ¿Javiera? Lo que rodea a un personaje. Perfecto, dejémoslo así. Entonces, ¿qué es un ambiente narrativo? Todo lo que rodea a un personaje. Ya, un personaje narrativo, obviamente. Vayan anotando la respuesta. Entonces, ¿qué es un ambiente narrativo? Todo lo que rodea a un personaje. Listo. Pregunta número 2. Ok. ¿Qué relación tiene el ambiente y el personaje narrativo? ¿Cómo se relacionan uno con el otro? ¿Que los dos están en una narración? Ya, eso es una buena respuesta, pero hay una mejor aún. Que todo gira alrededor o algo así. Esa ya la dijimos. Ah. Que los personajes estén dentro del ambiente. Exacto, Agustín. La relación que existe es que los personajes están siempre dentro del ambiente. ¿Ya? Entonces la relación es que el personaje está dentro del ambiente.
Esa sería la 2. El personaje está dentro del ambiente. Vamos con la 3. Connie, por favor, silencia tu micrófono. Porque me equivoqué. Profe, ¿cuál era la 2? Que el personaje está dentro del ambiente. Nos vamos con la 3. Dice, ¿qué ámbitos considera el ambiente narrativo? ¿Qué aspectos? Son 2 dimensiones, también se les puede decir. Una es la física. La física y psicológica. Perfecto. Entonces, los ámbitos que considera el ambiente narrativo son el ámbito físico y el psicológico. ¿Cómo, profe? ¿Cómo era? Consideran el ámbito físico y el psicológico. Consideran el ámbito físico y el psicológico. Listo. Ya, ¿seguimos con la 4? Sí. 4. ¿Qué es un ambiente físico? Esta sería asociada con la Profe. con la 1 la respuesta. No, pues te están preguntando específicamente qué es un ambiente físico, no qué es solo un ambiente. Yo. ¿Lugares? ¿Ya quién dijo eso? El Omar. Omar. Entonces, ¿qué es un ambiente físico? Los lugares donde ocurre qué cosa. Las acciones. La narración. Las acciones. Entonces, lugar donde ocurren las acciones. Ambiente físico, lugar donde ocurren las acciones. ¿Y qué ejemplos podríamos dar? ¿Un parque? Un río. Parque, Una plaza. un río, una plaza, etcétera. Un cine. Un cine. Profe, ¿cómo era? Donde ocurre la... Lugares o lugar donde ocurren las acciones. Y ejemplos serían la plaza, un cine, el río, etcétera. El mall. El mall, Cine. el cine, La casa. una casa. Dígame. Profe, yo puse narraciones por accidente. ¿Y cuál era la otra cosa? Los ejemplos, Lugar donde ocurren las Lugar acciones. donde ocurren las acciones. acciones. ¿Profe? Santiago. Como, ¿cuántas diapositivas vamos a tener que escribir? 2, creo. Y después viene la actividad. Sí, después vendría la actividad. Seguimos. ¿Qué es el ambiente psicológico? Como el amor. Yo, Ya, Alexander. pero esos son, Alexander, esos son ejemplos. Ejemplo. Necesito que me digan qué es primero. Las emociones. Perdón. Yo, Omar. Omar, Los sentimientos y emociones ya que que falta ocurren algo. dentro ¿Que siendo de los personajes en una narración? que expresan los personajes de una. Narración. Ya, entonces, emociones y sentimientos que expresan los personajes de una narración. Y aquí pueden ponerme ejemplos, como cuáles. Profe, Almendra, los sentimientos y emociones que expresan los personajes de una narración. Un ejemplo sería amistad. Ya, amistad, ¿cuál más? Miedo. Amor. Miedo, amor, ¿cuál más? Si en la historia hay monstruos, etcétera, ¿qué sería? Divertido, algo así era. Diversión. Diversión, Terror. ¿cuál más? Terror. Ahí tienen varios ejemplos. Suspenso. Hay otro que es tensión. Profe, ¿es necesario dar un ejemplo? No tienes que poner todos los que yo doy, es cosa que pongas uno nomás. Ya. ¿Ya? Yo puse terror y amistad y puse etcétera. Etcétera. Vamos a la 6. No, patazo, no, güey. Sí. 6.
La canción. Tienen a partir de ahora todos 2 minutos para buscar en internet qué es una costumbre. Rápido, empiecen. El primero que llegue con la respuesta. Nueva me la da. pestaña. ¿Qué es una costumbre? Listo. Profe, se me bugueó el cel. ¿A quién? Nombre. Marian, Yo, Nico. Espera, profe, Marian. espera, que acá no me Pero parece que el hay que Google, anotarlo, profe, po. profe, el Dice, Google sirve dice- que hables. Cállate. Chiquillos. La batalla Ya porque pues. La Marian terminó primero, así que todos escuchamos a la Marian. Pero Profe, profe, tengo la un Marian problema. lo buscó nomás, Sofía, po. ¿qué pasó? Hay que anotarlo. que acá en Google me parece dos cosas y dos, no sé cuál es la Por eso, pues correcta. veamos qué es lo que encontró la Marian primero y pues vamos comparando. Sí, No dije pues, que lo sí. anotaran, dije solo que lo buscaran. Ajá. Ya, Marian. Dice, manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad. Es Ya, manera habitual de obrar. de obrar una persona, animal o colectividad. Ya. ¿Alguien tiene alguna distinta? Yo, Sofía. ¿Yo quién? Sofía. el Abraham. Ah, Ya. Abraham, no tienes que decir yo, tienes que decir yo, Abraham. O si no, no sé quién es yo. Ya, Sofía. Práctica habitual de una persona, animal o colectividad. Ya, pero eso es la misma que dijo la Mariam. Abraham, ¿tienes otra? Dejen de silenciar. Yo tengo otra. Ya, Javiera. Costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Ya, perfecto. Entonces, O la tenemos que costumbre de la vida cotidiana. Costumbre es una acción o una actividad que una persona hace constantemente, ¿ya? Entonces pongan ahí costumbre. Actividad o acción que una persona hace constantemente. ¿Cuál es esa, profe? La 6. actividad o ¿Cómo era, profe? Acción, actividad o acción que una persona hace constantemente. ¿Qué cosa? una persona. Abraham, silencia tu micrófono, por favor. Agustín, ¿Qué cosa era, profe? ¿era acción, dije? ¿Qué más dije? Acción. Dijo actividad. Actividad o Actividad. una persona. Ya. Actividad o acción que una persona hace constantemente. ¿Me acompaña? Pero si me queda esta clase nada más, y después nos toca taller de matemáticas, y nos toca taller. Almendra, silencia tu micrófono. Entonces, si les tuviera que preguntar a ustedes un ejemplo de una costumbre que tienen las personas, ¿cuál sería? Yo, Omar. Omar. De los chilenos, ¿verdad? No. Primero de cualquier persona del mundo. Yo, la Constanza. Connie, ¿cuál? Lavarse los dientes. Perfecto. Lavarse los dientes es una Yo, costumbre. Alexander. Alexander. Dormir. Ya, dormir. Isidora. Bañarse. Bañarse. Perfecto. Ahora, ¿qué costumbres tenemos los chilenos? Así como que sean únicas de los chilenos. Omar. Omar. Bailar cueca. Ya, bailar cueca, muy bien. Profe, ¿Quién decir es? garabato. En empanadas. Que no, si dicen su nombre no lo escucho. Yo, Isidora. Isidora. Decir mucho garabato. Ya, por ejemplo, eso es una mala costumbre, pero sí es una pucha, me lo costumbre. quitaron. ¿Ya? Me ¿Qué lo más? quitaron. Profe, yo, Omar. Omar, Comer empanadas. comer empanadas, perfecto. ¿Qué más? Yo lo hago de choclo. Ah, Yo, Constanza, hacer Connie. fiesta. ya, pero es que hacer fiestas son costumbres que están en todo el mundo, no solo en Yo, Chile. Nico. Nicolás, La cueca. ya la dijeron. Yo, Sofía. ¿En serio? Bueno. Sofía, Bailes sureños. ya, por Yo, ejemplo, ¿como cuál? Alexander. Yo, Javiera. Ah, Ahí te veía los compadre. profe. Yo, Nico. Agustín, Hacer bien los completos. ya, hacer completos. Los completos también son una costumbre chilena. Profe. ¿Cómo? Sofi, Yo, Javiera. Javiera, El celebrar el 18 de septiembre. celebrar el 18 de septiembre. Profe, Perfecto. yo, Alexander. Alexander, Era mucho flight. Comer sopaipilla.
Comer sopaipillas. Ya, entonces, seguimos con la clase. Anotaron los ejemplos, supongo, ¿no? De todos los que dimos. Ya. Yes. Costumbres en las narraciones. Les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5. Les voy a dar 8 minutos para que escriban esto y después les explico. Empiecen a anotar. Silencien los micrófonos porque no quiero escuchar que se van a ir a bañar. Profe. Uy, pero no se desactivan el micrófono. Ahora, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Un segundo, por favor. al final puedo volver. Deja el espacio. Ya, ya. Porque son 7 preguntas, ¿verdad? Sí. Ya. Profe, Santiago. ¿la última actividad la vamos a hacer todos o...? Sí, la vamos a hacer todo. Ah. Déjenme corregir algo acá. Sorry, que mi gato caminó por arriba del teclado. Su gato es malévolo. Profe, mi gato Dígame. hace lo mismo. Sí, acá tengo que andarlo controlando. No, mi gato hace lo mismo. No sé qué tiene el computador que le gusta subirse encima. Debe estar calentito. Sí, El sonido de las teclas. del teclado. Los gatos aman los teclados. El mío no. Ay, me duele el brazo. La muñeca.
¿Qué muñeca? No tengo muñecas. Santiago. ¿Qué es eso? Santiago, ¿terminaste? No. Entonces. Estoy en clases. Dos minutos. Terminé. Profe, Dígame. tengo que ir a comer. ¿Quién es? Isidora. Isidora, ¿en su casa saben que usted está en clase o no? Sí, les grité. Porque no es primera vez que me pasa en este curso que se tienen que retirar de una clase porque van a almorzar. Si tiene que ir, vaya, pero igual dígale a su papá o a su mamá que usted está en clases. No, mi hermana me acaba de traer el plato, así que voy a almorzar acá, pero voy a pagar. Ah, yo sí tengo que almorzar, no almuerzo. Ah, ya terminé, profe. Es que tú ya te acostumbrado a no almorzar, pues, Santi. 20 segundos. Profe, ya terminé. Ya. Profe, a mí solo me falta la última. Y Siga. termino. Siga, siga, siga. Profe, Agustín. ¿puede esperar un poquito más que no puedo escribir bien cuando usted está explicando? Voy a dar más tiempo, sí. Voy a dar 5 minutos más. Terminé. Usted es muy veloz, señor. Lo sé. Yo soy más que veloz, yo soy un rayo. Yo soy más veloz que Francesco Virgolini. Terminé. Ya. ¿Quién no ha terminado todavía?
Yo. Les queda tiempo, así que dele no. Profe, ¿Escucho? que ahora volví porque tuve un problema que me empezó a salir sangre. Abraham, te quedan 3 minutos para terminar de andar esto. Ya. Terminé, profe. Ya. Terminé. Terminé. Ujú. ¿Quién falta que termine? Terminé. Terminé, profe. Ya. ¿1 minuto y medio? Sí. ¿Escucho? Terminé. Ya. Profe, Dígame. en la otra diapositiva vamos a escribir mucho. No, la diapositiva que viene es que vamos a ver un video. Ah, Y responder unas preguntas, pero lo vamos a hacer todos juntos. 20 segundos. Ya. Explico entonces. Si podemos conocer un ambiente a través de las acciones, un ambiente físico y uno psicológico, podemos conocer el lugar específico donde está ocurriendo la historia, pero también podemos entender qué es lo que sienten, lo que piensan o las emociones de los personajes a través de sus acciones. Existe otra cosa que podemos descubrir gracias a la manera en que los personajes actúan dentro de una historia. Y esta es el tema de las costumbres. O sea, cuando un personaje, por ejemplo, cocina sus alimentos sobre una fogata, eso nos está mostrando una cierta costumbre relacionada a una cultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, la chilena del siglo del 2020, no acostumbra a cocinar su alimento en una fogata. Por ende, nosotros al ver que un personaje hace eso a lo largo de una historia, entendemos
que la costumbre que se está representando dentro de esa historia es distinta culturalmente a la nuestra. Si, por ejemplo, tenemos personajes que creen en dioses, en varios dioses que son los que crean el mundo, probablemente también a través de sus acciones estamos entendiendo que las costumbres que tienen los personajes de esta historia se alejan o son diferentes a nuestras costumbres, ¿ya? Entonces, ¿qué son las costumbres en las narraciones? Son un conjunto de acciones que se repiten una y otra vez al interior de una historia y que representan una cultura, ¿ya? Y que después de que los años pasen, se transforman en una norma social de una comunidad. Entonces, por ejemplo, si hay gente que se saluda agachándose, como lo hace la gente de Oriente, de Asia, ¿ya? Eso, si todos lo hacen, se transforma en una cultura. Por ende, en una historia que esté relacionada con el mundo asiático, probablemente la gente ahí se va a saludar agachando la cabeza, ¿ya? Entonces, mediante las acciones cotidianas de los personajes narrativos, se pueden conocer las costumbres de las culturas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, veo una historia de Estados Unidos, probablemente allí veamos cosas que son distintas a las cosas que nosotros hacemos en nuestra cultura, ¿ya? Entonces las narraciones van a representar a través de sus costumbres diferentes culturas. Estas acciones pueden ser creencias, o sea, en qué creen, en qué manera de entender el mundo tienen, quién creó el mundo. Tenemos formas de vivir, por ejemplo, gente que vive en chozas, que come sentada en el piso, que come con la mano, por ejemplo, como ocurre en los hindú, ¿ya? O formas de alimentarse. Nosotros comemos empanada, anticucho, pastel de choclo, en otros países comen sushi, en otros países comen pizza, etcétera. Y esos elementos o las celebraciones nos van a demostrar a nosotros que se está hablando de culturas distintas y a través de las narraciones nosotros también podemos conocer otras culturas, ¿ya? Estas acciones se le llaman costumbres de las narraciones o costumbres narrativas, ¿ya? Las costumbres no solamente permitirán identificar a qué cultura se representa en un relato, sino también la época en que representa, porque, por ejemplo, si en el relato aparece una persona que vive en las cavernas y caza dinosaurios, por dar un ejemplo, para alimentarse, probablemente nosotros sabemos que eso es de una época prehistórica, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros vemos en el relato que la gente se moviliza en carruajes y no tiene luz y usan velas para iluminarse, entendemos que eso, aparte de pertenecer a otra cultura, también pertenece a otra época de la historia, ¿ya? ¿Se entiende esto de las costumbres? Con el ejemplo que vamos a ver va a quedar un poquito más claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, sí se entiende. Sí, ya, entonces, vamos a ver este pequeño relato que es cortito, dura 2 minutos, y la idea es que lo vamos a ver 2 veces. Véanlo, vayan viendo qué cosas hacen los personajes, como en su vida cotidiana, que es distinta a nuestra vida, y vayan anotándolo en su cuaderno. Ya todo lo que vean raro, así como las cosas que comen, cómo duermen, cómo se iluminan, etcétera, y después vamos a discutirlo juntos. ¿Ya? Vamos a ver el video. Cuéntenme si es que se ve, ¿ya? Porque esto es nuevo para mí de poner un video. Tengo que ver si es que se escucha también. Esa es otra cosa que no sé si se ocurre. Yo creo que se escucha el audio interno, así que... ¿Ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Se ve lagueado, pero bien. Ya voy a ponerle pausa. ¿Se ve y se escucha? No se escucha. No se escucha, No se profe, se ve súper, se ve así súper lento. Ya, tranquilidad. Capaz que sea la animación. Tranquilidad. Vamos a ver la manera de hacer que se escuche, ¿ya? Si no se escucha, por último les voy a mandar el link y ustedes se meten desde sus computadores o celulares. ¿Ya? Les voy a mandar el link para que se metan y lo veamos. Les doy un tiempo para que lo vean porque dura como 2 minutos. Les pegué el link en el chat. Véanlo, por favor. ¿Lo vieron? Sí. Ya, entonces, vean el video, pongan en mute su micrófono porque si no voy a escuchar el audio de ustedes. Véanlo porque el video dura 2 minutos 10 segundos y vayan anotando las cosas que le dije. Yo voy a hacer lo mismo y después comentamos. ¿Les parece?
Avísenme si si lo están viendo. Yo no. Mandé el link al chat. Sí, pero me meto y me manda de nuevo a mí. ¿En serio? Sí, pero voy a anotar el... Bueno, el video se llama La Machi del Rayo. Ahí aparece. En el... Bueno. ¿Cómo se llamaba, profesor? La Machi del Rayo. Ya, gracias. Ahora sí, profesor. Ya. Véanlo con calma y después comentamos. Ok. ¡Wow! Profe, ¿esto lo tenemos que ver otra vez? Sí, lo vamos a ver 2 veces. Ya. Ah, que estaba bacán. Me gustó la historia, Era muy profe. interesante. Profesor, ¿era la macha y el rayo? Profe, ya lo vi. La Machi del Rayo. Profe, ya lo vi. La macha y Ya. del rayo. Ah, ¿Lo puedo ver mientras de nuevo? Sí, véanlo de nuevo. Ya. Acuérdense de tomar atención a las cosas como ellos viven, cómo es su casa, como a las cosas de sus costumbres, de cómo viven. ¿Está apagado mi micrófono? No, no está apagado. Avísenme cuando terminen de verlo. Listo, lo terminé de ver. Ya, vamos a esperar al resto. Terminé, lo he visto como 2 veces ya. Ya lo terminé de ver. Yo también lo terminé de ver. ¿Qué les pareció? ¿Se tiene que ver 2 veces? Sí, la idea es que lo vean 2 veces. Está bueno. O sea, un poco satánico. No, mentira, no sé. Ya lo terminé, Pero estaba bueno. Profe, yo no lo encontré. Me desconcentré pero Connie mandaron el link. Ahí al comentario. Oye, sí, me desconcentré un poco porque ustedes están hablando. Sí, estaban hablando, me desconcentré. ¿Quién Ya, estaba hablando? sigamos. Sigamos para terminar. Entonces van a poner en sus cuadernos, actividad como título. Con esto vamos a terminar hoy día, va a ser una pequeña actividad porque la próxima clase vamos a trabajar más en profundidad en esto. ¿Ya? Ya. Y van a poner el título ¿Actividad? del video, sí, actividad, y van a poner La Machi del Rayo como título.
Un rayo láser. Entonces ponen como título actividad y el título del video, que es la machi del rayo. ¿Ya? ¿Ven el PowerPoint, cierto? Sí. Y van a responder a esta pregunta. ¿Qué costumbres podemos reconocer en la historia vista? Anotan la pregunta y tienen que reconocer 8 elementos que pertenezcan a las costumbres que se representan en el video. Por ejemplo, ¿dónde vivían ellos? En una choza. Ya, vivían en una choza, en una ruca. Entonces, Profe, ¿escucho? Porque esa es la ¿qué había dicho? Que costumbre justo de me la tuve que ir un segundo. ¿Pero qué había dicho? ¿Viste el video? Sí. Ya, entonces pones título actividad, ¿Ya? la machi del rayo, y tienes que responder la pregunta que está puesta acá con 8 elementos que pertenezcan a las costumbres que se presentan en el video. Ah, ya, profe. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces yo les di la pista, era de dónde vivían, cómo vivían ellos vivían en una ruca. ¿Qué más? Vamos Una completando mansión, juntos. no, mentira. ¿Duermen en el suelo? Hacen... Ya, por ejemplo, como- dormían en el suelo. Danzas curativas, algo así era. Hacían danzas curativas. Mapuche puede ser, ¿o no? No, porque eso no es una costumbre, eso es un origen. Claro, un origen. Es un tipo de pueblo originario. Profe, ¿cómo lo que hizo era? la ¿Hacían niña- bailes de qué? ¿Tocar tambores? Y lo Chiquillos, que hizo la señora con la niña y la niña con su ¿ya cómo se llamaba eso? tradición. No, se llama machitún. El machitún. El machitún. Sí, pero cuenta como costumbre. Sí, pues, porque nosotros no hacemos machitunes normalmente. Es una costumbre distinta a la nuestra. ¿Machitún o machitum? ¿Qué es un machitún? Machitún es como un ritual mágico que tenía el pueblo mapuche. ¿Y qué hay que poner michatún nomás o son michatún? Machitún. Ah, son machitún. Hacían machitún. Machitún. Profe, ¿cómo era bailes de Danzas curativas. Danzas Vaya curativas. del Fortnite. Nicolás, ¿Qué? esto es un aviso para la próxima clase. Si mantienes la actitud que tuviste durante esta clase, al inicio de la clase te voy a sacar. Profe, ¿cómo era? ¿Hacían bailes curativos? Sí, danzas curativas o bailes curativos. Llevo 5, profe. ¿Qué más había? La mujer que... ¿Viven en ¿Cómo se bosques? llamaba? Curandera. Machi. Ya, Profe. Era una machi curandera. Nosotros normalmente en nuestra cultura vemos machis curanderas. O sea, si tú estás No. enfermo, vas donde una machi curandera. No, vamos al Ya, doctor. entonces ahí tienen otra costumbre. Profe. Profe, ¿cómo se llamaban las casas donde vivían? Rucas. Gracias. Ah, rucas. ¿También se le puede llamar choza o no? Sí. ¿Cómo se Profe, iluminaban? Profe, espera, yo tengo otra. Con fogata. Con fuego. Ya, entonces Con vivían fuego. con fuego. Profe, Sofía, tengo otra. La vestimenta. ya, ¿cómo se vestían ellos? ¿Con qué cosas? Como con mantas así, con diseño. Perfecto. Y entonces se vestían con mantas con diseños especiales, pónganle. ¿Dormían en el suelo, sirve? Sí, también. No. La niña que sale al principio del video, ¿en qué se transforma después? En la machi. En la machi del rayo. La machi del rayo. Ya, entonces podríamos decir que se traspasan como las... ¿Cómo podríamos decirlo? Se traspasan como Los poderes. Los poderes, ¿ya? Los poderes curativos. Claro, se traspasan los poderes curativos. Perfecto, ahí tienen Profe, otra terminé. costumbre. ¿Ya tienes la 8? ¿Quién, profe? Ya tengo la 8. ¿Tienes la 8 ya? Sí. Profe, ¿cómo era se traspasan? Profe. Los poderes ¿Ahora? curativos. Abraham. ¿Tienen una machi curadera, sirve? Curandera. Curandera. Curadera. Ujú. Cura- Profe, Curandera. ya terminé la 8. No sé, Ya, ya si ya terminé.
Chiquillos, si ya terminaron y tienen las 8, pueden empezar a retirarse y continuamos la próxima clase. Profe, terminé. ¿Ya? Chao, profe. Chao. Chao, profe. ¿Hay alguien que le falte? Chao, profe. Chao, chao. Chao. ¿Hay alguien que le falten? No. A mí. ¿A mí quién? ¿Abraham? Profe, a mí me falta una, la última. Tiene una Chao. bandera. Chao, profesor. Profe, Chao, chao. sirve así como duermen con el fuego prendido. No, usan el fuego para alumbrarse, por le. ¿Viven con fuego? O viven con el fuego, claro. Profe, chao, ya terminé las 8. Chao, cuídense, nos vemos mañana. No, nos vemos mañana, nos vemos el viernes. Viven con el fuego. Ujú. Viven. Profe, me falta la última. ¿Cuál era la última? No, la última, me falta la última, el 8. Porque ya tengo todas las demás, pero solo me falta una. Ya, pues, ¿cuál otra podrías poner? Dijimos que se traspasaban los poderes de curandera. También lo tengo. ¿Pusiste que vivían con fuego? ¿Con el fuego? ¿Usaban el fuego para cocinar y esas cosas? ¿Pusiste que...? Para cocinar no puse eso. Ya, pues eso. Porque no solo lo usan para iluminarse, sino también lo usan para cocinar. Profe, ya terminé. ¿Ya? ¿Se traspasan los poderes de curandera? Sí, chao. ¿Profe? Ya, profe. ¿Agustín? Terminé. Ya, si ya terminó, puede retirarse. Chao. Terminé, pero... Usted me había dicho que ahora último podríamos conversar sobre lo que tenía duda. Sí, pues, esperemos que salgan todos y conversamos lo de la duda, ¿ya? Ok. Profe, me faltan 3. Ya, pues sigue buscando la respuesta, pobre. ¿Qué más? Pusimos lo del fuego, que sirve para cocinar y sirve para iluminarse. Que vivían en rucas. Ah, ¿que sirve para cocinar? ¿Sí? Que tenían curanderas. Ese también tenéis que ponerlo. Ya lo puse. ¿Ya? Que el poder de las curanderas se traspasa de persona a persona. Sí, también. ¿Qué más? Que dormían en el suelo. También. Que vestían con mantas de colores. Pues... con mantas de colores. ¿Y cuál te falta? Espérame. Me falta una. Y tengo que vivían en rucas, dormían en el suelo, tienen una machi curandera, viven con el fuego, se traspasaron los poderes curandera. Sí. El fuego lo usaban para cocinar, vestían con mantas de colores. Me falta una. Ya, pues. ¿Cuál más? Yo te he dado casi todas. Si tú también viste el video. Sí. ¿Usted dijo el machitún, eso? Claro, que hacen machitunes. Ese era el otro que sí. ¿Ese lo tenías, Abraham? No. Ya, pues pon ese. Que los machitunes son como estas magias o los bailes o rituales mágicos que hacen ellos para lograr cosas como curarse, sanarse de alguna enfermedad. Ya, profe, terminé. Ya, Abraham, nos vemos el viernes entonces. Ya, chao, profe. Chao. ¿Agustín? Estoy acá. Ya, entonces me decías tú que es de la guía de la evaluación, ¿cierto? Sí. Ya, déjame abrir el archivo porque no me acuerdo bien de todas las partes. Espérame. Okay. Esto está...
Aquí. Sexto guía de evaluación, acá está. Y me dijiste que era la pregunta 5. Sí, la segunda pregunta de las 5. El ítem 5, entonces. Sí. 3, 4, 5. Ya la primera dice cuál es el mensaje que nos entrega el autor, esa, y la otra es ¿qué opinas de la decisión que los hermanos tomaron respecto a las tierras de la herencia? Esa. ¿Eso? Ya primero la pregunta es ¿cuál es la decisión que ellos tomaron? De cosechar en común la Ya, tierra. eso te preguntan. Entonces te preguntan a ti, ¿tú qué opinas de eso? Sí. ¿Si te parece bien que lo hayan hecho así o pensáis que mejor deberían haber vendido todo y repartirse la plata? Entonces había que escribir sobre nuestra opinión. Claro, es tu opinión sobre lo respecto que a lo que ellos hicieron hicieron. Y presentar Y- como tus argumentos. Ah, Por ejemplo, tú dices, yo creo que la decisión que los hermanos tomaron está equivocada porque, y ahí tú entregas tus argumentos. ok. ¿Ya? Eso es lo que había que hacer. Sí, entonces le respondí bien. Perfecto. ¿Tienes más dudas con el trabajo? No, la verdad ¿No? no. Ya, Agustín, eso entonces. Mire, profe. Espérame, déjame porque estoy... Espérame. Dame un segundito, Agustín.